Nasdaq y mi trabajo es potencializar los negocios en México. Básicamente la marca que represento va enfocado a la pantalla, a los productos que ustedes pueden utilizar para fabricar una pantalla, que de hecho, bueno, va a estar enfocado hacia eso la charla que vamos a tener el día de hoy. Cedo la palabra a Eusebio para su presentación. Gracias, Ale, gracias a FESPA México, gracias a cada una de las personas que decidieron tomar esta presentación de Nasdaq y Sati. Yo me encargo de los negocios de Nasdaq en México y bueno, tenemos un equipo de personas satisfaciendo las necesidades de los impresores serigráficos en el país. Sin más que dar las gracias a FESPA nuevamente, a los amigos de FESPA México por invitarnos, vamos a comenzar. 30 segundos más para que se grabe. ¿Y por qué razón decidimos que fuese una capacitación de marco de serigrafía? Simple. En el proceso de impresión serigrafía, el marco es la columna vertebral. Es decir, si una empresa o una persona decide dedicarse a la impresión por serigrafía y no tiene un buen marco, aunque tenga la mejor máquina, va a imprimir porquerías. Aun cuando no tengas la mejor máquina del mundo, las mejores bisagras del mundo, el mejor pulpo, la mejor mesa del mundo, tienes algo muy básico, muy hechizo, pero el marco es muy bueno, vas a imprimir muy bonito. Entonces, es la columna vertebral, es lo que mueve el resto de la operación, lo mismo que nuestro cuerpo humano. La columna vertebral es el eje de todos nuestros movimientos y eso es el marco de serigrafía. Entonces, eso no ha cambiado. La presentación se llama ¿el marco de serigrafía se puede hacer perfectamente? ¿Es posible? La respuesta es bien simple. Vamos a revisarlo. Yo digo que sí. Ustedes lo comprobarán a través de la siguiente capacitación por parte de Alejandro. Adelante, arranquemos. Gracias. Bueno, responder la pregunta si es posible un marco perfecto, pues está en función básicamente de controlar las variables que intervienen en la fabricación del proceso. La primera parte de la pantalla del marco para serigrafía, pues es literal el marco. Existen para a cualquiera de lo que se dedique cada uno de los que estamos aquí, siempre vamos a tener la columna vertebral y algunos utilizamos madera como material, algunos utilizamos hierro, fierro, algunos utilizamos aluminio, pero los tres cumplen la función de garantizar una estabilidad. Eso es lo que tenemos que controlar para garantizar estabilidad cuando estamos imprimiendo. Entonces, hay diferencias entre los tres materiales, obviamente, que principalmente tener un marco de madera, pues lo tenemos normalmente porque es económico, pero desafortunadamente tenemos baja resistencia mecánica. Muchas veces cuando el marco está mojado tarda demasiado en secar y eso nos provoca pérdida de tiempo en nuestros procesos de impresión. Otro material que es el fierro nos da excelente estabilidad porque es muy fuerte, pero tiene la desventaja de ser pesado, es difícil de manipular. Quienes estamos en los talleres nos damos cuenta que cargar un marco de fierro no es tan cómodo, que aunque me dé estabilidad, no me permite comodidad en el manejo del marco como tal. Y finalmente otro material es el aluminio. El aluminio es el que cumple con las mejores condiciones, porque el aluminio me da buena estabilidad, me da buena manipulación, porque no pesa como tal, lo puedo estar manipulando entre máquina y máquina, cuando necesito recuperarlo, puedo hacerlo de manera más fácil y sobre todo tiene una larga vida útil. Entonces, cualquiera de los materiales que en este caso estamos presentando, al final no podemos decir que uno sea mejor que otro, porque todo está en función de sus necesidades. Habrá quien pueda adquirir marcos de aluminio, habrá quien necesite o deba adquirir marcos de madera, pero siempre debe de cuidar que las características del marco nos dé estabilidad, porque es quien va a soportar los siguientes pasos
de la pantalla, que es la malla, que es la emulsión. Entonces, los tres materiales son, no puedo decir que sean buenos o malos, porque depende de cada uno, de sus necesidades en cada taller. Entonces, hablar de la pantalla como un siguiente, ¿cómo se puede decir? Como una siguiente variable, porque sí, todo esto está lleno de variables, es la malla. Ahora, ya identificamos un marco como tal, ya sabemos que es de madera, ya sabemos que es de aluminio, ya sabemos que puede ser de fierro. El siguiente paso en la construcción de la pantalla es la malla, y dentro de la malla existen más variables que debemos de controlar para lograr la pantalla que necesitamos tener. La primera variable es el material del hilo. Eso es muy importante porque existen en el mercado diferentes tipos de materiales en la fabricación de la malla, y básicamente son tres. Es poliéster, nylon y existen mallas metálicas. Entonces, cada una cumple con cierta función porque, por ejemplo, el nylon nos da buena elasticidad, la malla metálica nos da máxima estabilidad y nos ayuda en efectos antiestáticos, y el poliéster nos da excelente estabilidad. Entonces, es lo mismo que pasa con los marcos. Hay una serie de materiales en el mercado, y normalmente la malla que utilizamos en nuestros procesos de serigrafía debe ser poliéster. Eso es muy importante controlarlo porque muchas veces nuestros proveedores no nos dan siempre lo mismo, y a veces nos pueden dar nylon, a veces nos pueden dar poliéster. Entonces, eso es muy importante controlar para que la pantalla de alguna u otra manera siempre cumpla con las características que necesitamos. Una segunda variable dentro de la malla es la lineatura. Y la lineatura no es más que el número de hilos que hay en un centímetro o en una pulgada, en un centímetro o una pulgada lineal. Normalmente lo reconocemos en el mercado como lineaturas abiertas o mallas abiertas, malla cerrada. Normalmente empieza en una lineatura 12 y termina en una 55. ¿Y eso qué quiere decir? Hablando de una lineatura de 24, por dar un ejemplo, quiere decir que hay 24 hilos en un centímetro lineal. Eso es lo que habla, eso es a lo que se refiere la lineatura. Y en una malla cerrada, una lineatura 90, quiere decir que hay 90 hilos en un centímetro lineal. Entonces, identificar, ya sé que como primera variable ya supe que mi malla debe ser poliéster, y ahora mi segunda variable en la malla es qué lineatura me gustaría, qué lineatura necesito, qué es lo que voy a imprimir. Normalmente las lineaturas abiertas me permiten depósitos mayores de tinta, y las lineaturas cerradas me dan menos depósito, pero me ayudan a reproducir mejor los detalles. Entonces, como segunda variable podemos hablar de la lineatura. Una tercera variable en la malla es el tipo de tejido. Eso también es muy importante de identificar. Y no es más que existen mallas que se fabrican con doble tejido o con un tejido sencillo. Normalmente se identifican con una PW o una TW, y significa la manera en que se fabrican. Si se dan cuenta, una malla PW que es 1 a 1 pasa un hilo por encima de otro y se teje 1 a 1. Y en el caso de la TW son dos hilos que pasan primero pasa un hilo por debajo de 2, luego pasa por 1 y luego pasa por 2. Y eso es muy importante que se tiene que identificar porque si nosotros estamos acostumbrados, que de hecho debemos de utilizar la malla siempre PW, es la malla más correcta que nos va a permitir estabilidad y constancia a la hora de imprimir. Y si no sabemos identificar esta variable, resulta que muchas veces el proveedor me puede dar una TW
y aunque yo haga el mismo procedimiento siempre, ya me afecta a la hora de depositar la tinta. Entonces, esta es una variable que también tenemos que controlar en la malla, PW o TW. Ya tenemos identificadas dentro de la malla 3 variables: el material del hilo, la lineatura y el tipo de tejido. Una cuarta variable es el grosor o el diámetro del hilo. Esto de igual forma es una variable a identificar y a controlar. Más que nada, siempre es tener la cultura del control. Acuérdense, no se puede medir lo que no se controla, no se puede mejorar. Entonces, como una cuarta variable, tenemos el grosor del hilo. Y las mallas normalmente se fabrican en 3 diferentes grosores de hilo. Es decir, podemos tener una misma lineatura, pero con 3 grosores de hilo. Y eso, si no lo controlamos, nos afecta en la cantidad que depositamos de tinta. Por eso es algo que tenemos que tener el control e identificar que siempre que estemos trabajando con la malla que seleccionamos, garantizar que siempre nos llegue con las mismas condiciones y características de material en el hilo. Entonces, una malla, por ejemplo, una malla 120 se puede fabricar con 3 grosores, con grosor 31, con grosor 34 o con grosor 40. Y eso hace que varíe la cantidad de tinta que voy a depositar. Hilos más delgados alcanzan más detalles, pero son débiles. Hilos más gruesos son muy resistentes, pero perdemos detalle. Es algo que tenemos que mediar y decidir con qué tipo de hilo nos vamos a quedar dependiendo del trabajo que vamos a realizar. Aquí, por ejemplo, tenemos una impresión hecha con 3 diferentes, es la misma malla, pero son 3 diferentes diámetros de hilo. Si se dan cuenta, en la impresión del lado derecho tenemos un punto más definido, es un círculo, es realmente un punto, le llamamos en la serigrafía, más definido. Y eso es porque, aunque es la misma malla, al utilizar un hilo más delgado, me permite que el punto lo pueda definir mejor. En el caso de la impresión del medio, tenemos un hilo mediano y el punto no es tan definido. Y en la impresión de la izquierda, al utilizar un hilo más grueso, gano en resistencia, pero pierdo en los detalles. Entonces, lo que se trata de mostrar en esta imagen es cómo con una misma malla 120, solamente con cambiar el grosor del hilo, el resultado es diferente. Y eso hay que controlarlo, eso hay que saber. Finalmente, yo decido, me quedo con una malla 120, con el hilo 34, o con el hilo 31, o con el hilo 40, según las necesidades de impresión de cada uno en cada taller. Otra variable en la malla es el color. Y el color también es muy importante. Si se da, como saben, en el mercado existen mallas blancas o mallas amarillas. Ya no se, difícilmente existen mallas naranjas, pero en el pasado existían. Y la única razón es porque la malla blanca, normalmente cuando la exponemos a la luz, existe un fenómeno de difracción y la malla amarilla absorbe la luz. Entonces, la razón de tener mallas amarillas y las mallas blancas es porque con mallas amarillas podemos obtener mejores detalles. Con mallas blancas, al existir un fenómeno de difracción de la luz, los detalles no son los que esperamos. Y si se dan cuenta, las mallas blancas normalmente existen en las lineaturas abiertas, porque ahí no necesito, normalmente cuando yo uso una malla abierta, no necesito detalles, no es lo que quiero imprimir. Y en una malla amarilla, que va a partir de la malla 77, 90, con una lineatura cerrada, ahí sí necesito detalles y por lo tanto normalmente las mallas en lineaturas cerradas son amarillas. Entonces,
es otra variable que tengo que controlar dentro de las mallas. Aquí hay un ejemplo en donde es la misma malla, es una misma malla 120 o 140, cualquiera que sea, pero simplemente con cambiar el color, observen lo que sucede. En la imagen de arriba puedo tener mayores detalles porque ahí utilicé una malla amarilla o naranja en este caso. Y en la parte de abajo fueron las mismas condiciones, pero simplemente con usar una malla blanca ya pierdo los detalles, como se observa en la imagen. Entonces, también el color en la malla impacta en el resultado de la impresión. Por eso es muy importante definir y tener el control de qué color voy a utilizar en determinada impresión, en determinado trabajo. Entonces, al final, siempre esto me gusta mostrarlo porque muchas veces cuando compramos malla, vemos que la malla está marcada, le llamamos tintada en la parte, en algún lado está tintada y vemos cosas raras o vemos números raros. Y me gusta siempre mostrarlo para identificar de qué se trata. Ahora, después de que ya vimos estas variables, podemos entender la nomenclatura en una malla. Y esto no es más que los primeros números, 120 diagonal 305, significa la lineatura, pero la está mostrando, es una malla 120 en centímetros o una malla 305 en pulgadas. Es lo mismo, nada más es la conversión de hablar 120 en centímetros. Si yo lo convierto a pulgadas, son 305 en pulgadas, pero hablamos de lo mismo. Después hay un punto y hay un número, hay un 34 en este caso. Quiere decir que el grosor de la malla, el grosor del hilo, es con un diámetro de 34 micrones. Entonces ya hablamos 120, malla 120 con un grosor de 34 micrones, y después sigue la nomenclatura del ancho de la malla, que normalmente aquí viene pulgadas y centímetros, con un ancho de 160 centímetros, y finalmente viene el tipo de tejido, que es PW. Estamos hablando, de acuerdo a lo que ya revisamos anteriormente, la PW significa tejido 1 a 1, y al final me marca una Y que significa el color. Entonces, con todo esto ya puedo identificar de qué se trata la malla que voy a recibir, o cuando voy a comprar una malla, puedo controlar mis variables dentro de la malla. Entonces, además del marco, también es importante controlar las variables que existen en la malla como una segunda variable a controlar. Una tercera variable a controlar en la pantalla es el tensado. Es muy importante porque, pues, normalmente cuando fabricamos una pantalla, necesitamos que la malla tenga la suficiente tensión para poder delimitar correctamente el paso de la tinta. Ahora, existen diferentes procedimientos de tensado. El procedimiento por medio de pinzas neumáticas, el procedimiento mecánico y el procedimiento de tensado o autotensado, que normalmente son los marcos Newman. Pero cualquiera de los procedimientos que utilizamos, el objetivo es garantizar la tensión ideal recomendada por el fabricante. Esto es muy importante y ahorita vamos a ver por qué. Este es un ejemplo de un equipo de tensado neumático, pinzas neumáticas. Este es un ejemplo de un tensado mecánico. Y aquí tenemos autotensable, que es los marcos Newman. Pero como les digo, cualquiera de los tres procedimientos que utilicemos, siempre es importante garantizar la tensión que el fabricante nos recomienda. Y esto, aquí esta pantalla nos indica el por qué. ¿Por qué necesito una tensión correcta en la malla? La razón es porque cuando nosotros respetamos
las condiciones de tensado que el fabricante nos recomienda es porque, si se dan cuenta, cuando estiramos la malla, lo que necesitamos es lograr cuadros, aperturas de cuadros en los hilos de la malla que nos permitan un paso adecuado de tinta. Y normalmente esto se le conoce como geometría de la malla. Para lograr perfectamente ángulos de 90 grados y no rectángulos o formas irregulares que al final nos provoquen problemas en el registro, por ejemplo, que normalmente va relacionado a problemas en el registro cuando estamos imprimiendo. Entonces, si yo tengo ciertas pantallas tensadas a una tensión inicial y tengo otra pantalla tensado a otra tensión diferente, pues obviamente que voy a caer en problemas de registro y no voy a, y entonces empiezo a pensar en cosas que, ¿por qué me está saliendo mala impresión? ¿Por qué no registra? ¿Por qué el punto no es el correcto? Cuando el control lo puedo obtener directamente si garantizo una tensión adecuada. Existe un ciclo en el tensado que me permite lograr lo que les estoy comentando. Normalmente la malla empieza a tensarse, hasta que llega a un punto óptimo que se recomienda llegar a él para garantizar que la malla quede estable, se estabilice en un grado de tensión correcto, sin llegar a un punto de ruptura que me ponga en riesgo que la malla se esté reventando. Entonces, básicamente todo esto, cualquier marca que se utilice de malla, siempre hay tablas que nos permiten o que nos indican qué nivel de tensado es el que debe de tener una malla 12, una malla 24, porque no todas las mallas se tensan a la misma tensión. Cada una tiene su ciclo de tensado. Si hablo de lineaturas abiertas o hablo de lineaturas cerradas, siempre es recomendable ver la hoja técnica o el cuadro de tensiones que el fabricante nos recomienda. Y la razón es para garantizar apertura correcta de 90 grados, garantizar cuadros a la hora de tensar. Por eso es necesario controlar la tensión. Y bueno, sí, adelante, Sergio. Déjame, regrésate un poquito, voy a hacer lo que en términos reales se llama un hito. Porque aquí en esta capacitación, presentación, probablemente hay personas que no tensan sus marcos. De hecho, 8 de cada 10 talleres chicos medianos en nuestro país y seguramente también en otras partes, porque FESPA tiene alcances en Centroamérica y en otras partes del mundo, mandan tensar sus marcos o compran marcos tensados. Todo lo que Alejandro les ha presentado es perfecto, son números y ojalá y ustedes decidan controlarlos uno a uno, si es de madera o de aluminio o de fierro, si es la malla X o Y color, si es tal lineatura, todo eso muy bien. Les voy a hacer la única recomendación para dejar a Alejandro avanzar. Cuando compran un marco, cuando ustedes compran un marco, si es de madera o incluso si es de fierro, lo único que hacen es mirar que esté bien derecho. Eso se llama estabilidad dimensional. Adicionalmente se fijan que tenga una tensión aceptable, es decir, lo tocan el marco y dicen, oh, está bien. Y probablemente incluso si lo mandaron revelar, revisen la definición. Pero hay algo que se llama geometría y es algo que deberían de aprender a hacer sí o sí, porque eso es lo que hace, uno, que el marco dure más y dos, que nos deje imprimir bien. Revisen la geometría. Pueden comprar un transportador de estos que utilizábamos del juego de geometría. Si no lo tienen, hay unos especiales para hacerlo, pero con cualquiera se puede, un transportador o incluso una escuadra. Observen a trasluz y vean si los hilos están derechos. Si ven hilos chuecos, no compren ese marco. Va a durar menos de la mitad de lo que debería. Alejandro se los ha mencionado en términos reales, estrictos, ideales. Pero quien no tenga acceso a toda la información, por pura lógica, es como cuando ponemos un mantel en una mesa. Nos fijamos que de los 4 lados quede derecho. Es lo mismo la malla en el marco.
vean la manera de aprender a hacerlo y si el proveedor no les deja verlo, ustedes lo pueden verificar a trasluz y traten de lograr ver o compren una lupa, un cuentahilos y observen los hilos. Van a aprender mucho de ello. Adelante, Ale. Gracias. Entonces, ya vimos dos variables en la fabricación de la pantalla, dos grandes variables. La primera es el marco, determinamos el material que vamos a utilizar, depende de las necesidades de cada quien. Y la segunda variable es la malla, que dentro de la malla hay más variables que ya hablamos y que debemos de controlar. Otra variable más es, y es muy importante porque a veces lo dejamos a un lado a la hora de fabricar pantallas, es la preparación de la malla como tal. No nada más el desengrasado, porque muchas veces lo confundimos entre limpiar, desengrasar, pero hay un concepto más que se llama preparador de malla. Y eso no es más que dar una especie de rugosidad como se ve en la imagen, que hace permeable la malla. ¿Qué quiere decir ese concepto? Normalmente la malla es, originalmente cuando es nueva, no le gusta el agua, la repela. Entonces, cuando nosotros aplicamos un concepto de preparar la malla, damos una especie de rugosidad que ahora la vuelve al contrario y hace que el agua la absorba. Y una gran cantidad en una emulsión, el 60% en una emulsión es agua. Por lo tanto, el concepto de hacer este proceso es porque de esa manera garantizamos que la emulsión se adhiera mejor y por lo tanto tengamos mayor resistencia cuando estamos imprimiendo. Y es muy sencillo el concepto, pero cuando ya lo visualizamos de esta manera, ya entendemos que le damos permeabilidad a la malla y de esa forma desengrasamos y a su vez preparamos la malla. Entonces ya en ese momento ya estamos listos para recibir la emulsión como una siguiente variable. Las emulsiones existen en el mercado básicamente tres, que ya no debería de existir la uno, que es el bicromato, a base de bicromato. En realidad es un sensibilizador antiguo, es dañino para la salud y el ambiente, pero bueno, es un sensibilizador que se usó hace muchos años, ahora hay quien todavía lo utiliza, no es recomendable, pero lo siguen utilizando. Y hay un segundo sensibilizador que se llama diazo. Eso es, no es nocivo para la piel, no perjudica el medio ambiente y no reacciona ante ambientes oscuros. Y un tercer sensibilizador se llama fotopolímero. Normalmente es el más moderno, por así llamarlo, aunque ya tiene años también, pero es uno de los sensibilizadores con mayores ventajas. No es afectado por el calor, es más sensible a la luz y es ideal para capas gruesas. Entonces, cualquiera de los tres sensibilizadores que estamos mostrando en la presentación, al final su función es endurecer la emulsión para lograr destapar el diseño o revelar el diseño que necesitamos. Y existen algunas condiciones entre cada uno de ellos. Por ejemplo, si hacemos una comparación entre el bicromato, el diazo y el fotopolímero, nos damos cuenta que una emulsión sensibilizada con bicromato me dura 4 días. ¿Qué quiere decir sensibilizada? Es cuando le agrego el fotoiniciador a la emulsión, ya se sensibiliza. Entonces, el diazo me dura 4 días. Perdón, el bicromato me dura 4 días. El diazo me puede durar hasta 3 meses. Y el fotopolímero, como ya viene de fábrica, puede durar hasta 24 meses y puedo seguir utilizando la emulsión. En el caso de cuando aplico ya la emulsión a la malla, el bicromato me dura 4 horas antes de poderle exponer. Un diazo me puede durar hasta 2 semanas y el fotopolímero me puede durar hasta 3 meses, siempre y cuando lo tenga en condiciones de cuidado, que es no exponer a la luz del día. Normalmente se recomienda en un cuarto oscuro con luz amarilla y bajo esas condiciones
podemos hacer uso de estas características en cada sensibilizador de emulsión. Entonces, hablando de los sensibilizadores y de la emulsión ya directamente, pues al final muchas veces nos preguntamos cuál es la emulsión correcta que debo elegir. Y eso se responde de la misma manera. No hay una emulsión ideal para todos. Cada uno, dependiendo de sus necesidades, preguntándose sobre la resistencia química, cuánto necesito que dure, cuántos tirajes, voy a imprimir 100, voy a imprimir 5,000, 10,000, cuánto es lo que voy a imprimir, en qué malla la voy a usar malla lineatura cerrada, lineatura abierta, qué calidad necesito, voy a imprimir trabajos de gran detalle o simplemente voy a imprimir plastas, quiero recuperar la pantalla, no la voy a recuperar. Y algo muy importante es la fuente de luz, qué tipo de luz tengo para poder trabajar mi emulsión. Entonces, básicamente son estas variables que necesito preguntarme para definir el tipo de emulsión que voy a necesitar. Y esta puede ser de bicromato, de diazo o de fotopolímero, que son las emulsiones que normalmente tenemos en el mercado. Y como una variable más es la aplicación de la emulsión. Eso es algo muy, muy interesante y muy importante, porque al final existen diferentes formas de emulsionar. Hay infinidad, hay quien da un pase, hay quien da 2 pases, hay quien lo hace de manera horizontal, hay quien lo hace de manera vertical, pero existe una relación que le llamamos emulsión sobre malla, y esto es un valor teórico que nos gusta presentar como base para obtener un emulsionado adecuado. ¿Y qué quiere decir este 10%? El objetivo de este 10% es lograr una capa de emulsión lo suficientemente gruesa que me garantice el 10% de lo que mide mi malla. Por ejemplo, si nosotros midiéramos la malla 120, nos damos cuenta que al aplicar con un micrómetro se mide la malla, nos damos cuenta que nos da 35 micrones. La teoría nos dice que el 10% de 35 es 3 micrones, y esa es la cantidad de grosor que se recomienda teóricamente sobre emulsión sobre malla. Es un factor teórico que nos da la base. No es una regla, pero ayuda bastante. Entonces, cualquiera que sea la forma de emulsionar, siempre nos interesa lograr una capa suficientemente alta que me permita detener la tinta cuando estamos imprimiendo. Yo le llamo que la emulsión es el empaque de la tinta para que finalmente obtengamos algo como esto. Esto es una visión microscópica de una emulsión como tal, y si se dan cuenta, tiene suficiente altura que me permite detener la tinta cuando estoy imprimiendo. Y eso es lo que en realidad me da si el detalle o la línea o lo que esté imprimiendo tenga una buena calidad de impresión, una buena definición, le llamamos. Entonces, cualquiera que sea el método de emulsionado, al final necesitamos lograr una capa por encima de la malla que nos permita delimitar el paso de la tinta. Con un término un poco coloquial, como lo mencionaba Eusebio, nos damos cuenta cuando tocamos la emulsión, siempre hay que notar un poco de altura, como que sí hay una diferencia entre la emulsión y la malla, porque muchas veces es plano y eso ya no nos permite una buena definición cuando estamos imprimiendo. Aquí este es un ejemplo de la emulsión vista microscópicamente, cómo se debe de ver con una capa suficientemente gruesa para delimitar el paso de la tinta. Otra variable en la emulsión es el secado. Es muy importante, es algo que sabemos que a veces por las prisas, sabemos que a veces porque ya necesito sacar la producción y porque ya se me reventó una pantalla, necesito hacerlo rápido y no le doy el tiempo correcto de secado.
no le doy el tiempo adecuado que debe de llevar la emulsión para el secado. Y entonces eso me provoca que después, cuando estoy imprimiendo, si no seco bien, resulta que la pantalla se empieza a porear, resulta que la emulsión empieza a caerse en pedazos, pero no es más que porque no le di el tiempo correcto de secado. Me gusta presentarlo porque, aunque a veces es insignificante, cuando estamos fabricando una pantalla, muchas veces es el motivo principal del por qué una emulsión no resiste las cantidades de los tirajes que deberían de resistir. Y finalmente, otra de las variables en la emulsión es el tiempo de exposición. Es el tiempo que le voy a dar de luz, pero todo está en función de saber qué tipo de lámpara tengo, el espesor de la emulsión, qué color en la malla estoy utilizando, qué tipo de emulsión es, si es bicromato, si es fotopolímero, si es diazo. Entonces, uniendo todas esas variables ya puedo determinar mi tiempo de exposición, pero lo más recomendable siempre es hacerlo con un calculador de exposición. Existen en el mercado diferentes tipos de calculadores de exposición, desde filtros como el que están viendo ahorita, o también existen medidores de endurecimiento de emulsión que también nos permiten determinar el tiempo correcto a la luz que debemos de exponer la emulsión. Entonces, finalmente todo esto son controles que debemos de tener para garantizar que siempre la emulsión lleve el endurecimiento correcto y nos resista el suficiente tiraje que estamos trabajando. Ya depende si es base agua, ya depende si es plastisol, si es base solvente, a lo que nos dediquemos, siempre es necesario, siempre será necesario utilizar un medidor como estos que nos garantice saber si nuestra emulsión está bien endurecida o deberíamos dar más o menor tiempo de exposición. Entonces, básicamente hay tres formas de saber si una emulsión está correctamente trabajada. Cuando una emulsión no está expuesta, pues obviamente que cuando nosotros revelamos, toda la emulsión se cae. Cuando está sobreexpuesta, ganamos en endurecimiento, pero perdemos en detalles. Y cuando nos falta luz, podemos tener bastantes detalles, pero no está lo suficientemente fuerte para garantizar que la emulsión resista lo necesario en el proceso de impresión. Y bueno, pues prácticamente a grandes rasgos es algo que tenemos que controlar. De alguna manera son las variables que se involucran en la fabricación de una pantalla. Me gustaría ceder la palabra a Eusebio, si hay algo más que comentar. Discúlpeme, estaba cerrado mi micrófono, ahora sí. Hace rato les mencionaba yo que cuando compran sus marcos tienen que checar la geometría. Cuando emulsionan sus marcos, lo que tienen que checar es la humedad. Y la mejor manera de que lo pueden hacer es, si ya se las entregaron seca, mójenla. Si no si la están ustedes mojando, tóquenla mojada o mójenla y tóquenla. Se tiene que sentir seca, permeable. Es como cuando uno lava un traste y el marco lo tocas así con los dedos y tocas un sartén. Si el sartén está mal lavado, se siente como si tuviera grasa, es decir, faltó jabón. Es el típico, yo le digo a mi familia, no le sobe al sartén, hay que tallarle. Entonces, si el sartén no fue bien lavado, le faltó jabón, le faltó espumita, cuando lo toca se siente babosito. Lo mismo pasa con los marcos de serigrafía. Se sienten babosos, eso quiere decir que ese marco no va a aguantar en la máquina, ni en el pulpo, ni en la mesa. La emulsión se va a comenzar a caer. Quiere decir que le faltó tiempo de secado o le faltó tiempo de exposición. Cualquier luz es posible, hasta el sol. Pero nada que te lleve a más de 10 minutos va a servir. Cualquier fuente de luz que te lleve a más de 10 minutos te va a dar problemas.
Eso recuérdenlo siempre. Hay fuentes de luz que son menos de 1 minuto, hay fuentes de luz de 3, de 5, de 7, pero una fuente de luz que te diga que no queda ni con 10 minutos, no va a quedar ni con 100. ¿Sale? Nada más era un tip que les quería yo dar. Otra cosa fundamental de lo que dijo Alejandro. Para que ese marco dure, porque es algo que queremos, lo que más nos duele es comprar marcos. Para que el marco dure, necesitamos que la emulsión agarre muy bien. Bueno, le tienen que volver a tallar. El cuidar las pantallas no significa hacerlo con esponja. Tállenle con un cepillo. Y la mejor manera de decir un cepillo tipo de dientes, obviamente no dental, pero que se siente igual de durito, un cepillo de dientes es ideal para permear la malla. Pero si no tienen un cepillo a la mano, todo el mundo debe de encontrar la manera de conseguir. Es una esponja que viene dentro de los arreglos florales. El mundo la conoce como oasis y es donde entierras los tallos de las rosas. Esos pedacitos se llaman oasis y los venden donde se venden flores, sobre todo. Si le tallan con eso, la malla logra permear tan bonito que la emulsión va a durar muchísimo más. La pantalla va a durar muchísimo más. Se pueden dar cuenta, hagan un marco que no le hagan nada y hagan un marco donde le tallen con algo. Y van a ver cómo ese marco lo marcan y va a tener una vida útil mucho más alta porque como está permeada la emulsión, va a ser más sencillo trabajar la emulsión en ella, en la malla. En fin, solamente es un tip para quien tiene sus marcos muy básicos. Adelante, Bere.